Siguiendo la línea del video pasado, donde hablábamos de la sexualidad y al mismo tiempo de la masculinidad y la feminidad, que son los componentes básicos de la sexualidad, tenemos que ir siguiendo esta línea para poder llegar a hablar de algunos temas que han sido tabú, que siguen siendo tabú, aún a pesar que estamos en pleno siglo XXI, y sobre todo que en Latinoamérica hay muchas cosas que aún no terminan de aterrizarse, porque entre otras cosas no tenemos un marco completo, un espectro completo, es decir, información diversa, información alternativa que nos permite entender que los tabús no son otra cosa más que mitos bien contados que nos hemos repetido y que no nos hemos dedicado a informarnos y sobre todo a aventurarnos al entendimiento. Uno de estos mitos respecto a la sexualidad, uno de estos tabúes horribles, clasistas respecto a la sexualidad, que es la presentación de nuestro ego sexual, de nuestro yo sexual, es la homosexualidad. En esta ocasión vamos a hablar de la homosexualidad desde un punto de vista distinto, alternativo, energético, sin perder el punto de vista psicológico, por supuesto, y sociológico, pero sí desde una alternativa distinta para poder darnos otro ángulo, otra panorámica diferente y lograr entender a estos extraordinarios seres que no están aquí deformados, ni enfermos, ni mucho menos, sino que tienen un propósito existencial y energético bien sublime y sobre todo bien particular. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de la homosexualidad o lo que nosotros entendemos la homodualidad. Este es su canal, El Despertar del Ser. Para llegar a los confines de la existencia, no es necesario recorrer grandes distancias, hacerlo mediante aparatos tecnológicos o naves espaciales. Para dicho propósito, lo único que se precisa es buscar en el interior, pues es dentro del humano donde se puede recorrer el universo. Este es su canal, El Despertar del Ser. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos índigo, colaboradores de la luz y miembros de esta gran familia humana? Reciban un fuerte abrazo de luz a todos y cada uno de ustedes. El video de la semana pasada o el video anterior, no sé si fue de la semana pasada, sí fue la semana pasada, hablábamos, aperturábamos hacia el tema de la sexualidad y a partir de ahí definíamos los componentes de la sexualidad, cuál es el lado masculino y el lado femenino. ¿Con qué intención aperturamos en el tema de la sexualidad? Evidentemente para plantearlo, que es una necesidad fundamental en el humano, pero en realidad la idea era hablar del tema que hoy vamos a hablar, cuál es la homosexualidad. En un inicio, incluso el tema era de la homosexualidad, se nos fue como hasta 40, 50 minutos y decidimos dividirlo en estas dos, por eso el video pasado hablábamos exclusivamente de la masculinidad y la feminidad. Quiero hacer un planteamiento básico antes de abordar el tema de la homodualidad como nosotros lo entendemos desde el punto de vista energético, desde la psicología espiritual. Un término que aún no termina de encajarles a muchos por los tabús que existen. Entonces tenemos que hablar qué es un tabú, qué es un mito bien contado, entre otras cosas. Pero antes de abordar el tema de la homodualidad o lo que entendemos o lo que se entiende como la homosexualidad, hay que plantear lo que hablábamos básicamente en el video pasado. La sexualidad, que no es otra cosa más que la carta de presentación de nuestro yo sexual, de nuestro ego sexual. Recordemos que ego significa yo. Hablaremos también en el video siguiente del ego, del egoísmo y del egocentrismo y la diferencia. ¿Por qué tenemos que reconciliarnos con el lenguaje para entender pues cuáles son los nortes, cuál es la orientación que tenemos que seguir a fin de poder desarrollarnos? Si no estamos reconciliados o si no tenemos un lenguaje diverso, pues nos perdemos, que esa es la bronca y lo vamos a hablar precisamente en el video siguiente. Por lo pronto, sexualidad es justamente la habilidad, la facultad de expresar mi yo sexual, mi ego sexual. Y decíamos, sexo viene de six en inglés, que es 6, y es espíritu, alma y cuerpo, o mente, cuerpo y alma, como la quieran poner, fusionados. Son 6, somos seres tripartitos, por tanto al fusionarnos nos convertimos en 6, que es básicamente la sexualidad. Que confundimos sexualidad con genitalidad. Genitalidad es el sexo ocasional, genitalidad es sentir rico y calientito y se acabó, no querer involucrar mis sentimientos. ¿Dónde está el alma? ¿A qué nos referimos con el alma? Con la expresión, con esa parte sublime de nosotros, con lo más noble de nuestro ser. ¿Qué es el espíritu? Lo ideológico, el pensamiento, el entendimiento, la ideología, todo lo que tiene que ver con esta masa encefálica proactiva, precisamente es eso.
Entonces, cuando se funciona el pensamiento, el entendimiento, la convivencia y la genitalidad con otro ser, es lo que entendemos como sexualidad. La heterosexualidad ha sido, lo hablamos en el video pasado, ha sido por excelencia la que ha permeado a lo largo de la historia humana de manera oficial. Pero eso no significa que la homosexualidad nunca haya estado presente, porque en los datos históricos e incluso en la propia naturaleza, la homosexualidad, que es esta dualidad o que es esta variación, ese variante de la naturaleza, siempre ha estado ahí, está en todos los mamíferos, está en los insectos, está incluso en el reino vegetal, en los árboles, es una constante. El heterosexual no la ha querido ver. Así como lo hablábamos la vez pasada, de que hay una concentración de masculinidad que vierte a lo negativo, que vierte a lo depredador, que vierte a lo taradoide, como lo es el machismo. La palabra, el sufijo ismo significa concentración. Por eso es importante entender la base del lenguaje. El machismo es la concentración del macho. Y lo decíamos la vez pasada. De hecho, ahorita vamos a poner una gráfica acá que explica que lo que es masculino, que lo que es del macho, decíamos. Entonces es macho porque nace con genitales masculinos. Es macho, es varón. Después es caballero para trabajar su masculinidad. La masculinidad es la virtud, la masculinidad es la habilidad de poder presentar tu parte masculina. Es decir, entonces ya no eres machista, eres masculino, eres un caballero. La complementación, porque no tenemos contraparte, porque en este caso las mujeres, las féminas, vendrían siendo nuestra complementación. Ellas también son hembras, posteriormente son féminas, posteriormente son damas, para poder trabajar su feminidad. Pero también ellas, cuando se densifican, cuando se distorsionan, cuando se van al ismo, a la concentración de hembra, se convierten en hembristas, que es no lo contrario al machismo, que es la complementación. Y como las dos variantes son diferentes y son complementativas, se asimilan, se pueden fusionar, por eso son complementativas, hemos supuesto que lo contrario a un machista es una mujer que también es machista. Pues no aplica. Una mujer no puede ser machista porque no es macho, por la simple y sencilla razón, porque no tiene testosterona para poder ser macho. De entrada, la energía masculina maneja lo salado, maneja más alto nivel de depredación, la competencia, por supuesto, el liderazgo, maneja la fortaleza, maneja la sabiduría, maneja ciertos detalles que ahorita vamos a ponerlos en la gráfica. Las mujeres, las féminas, la energía femenina, manejan lo dulce, manejan el conocimiento, manejan la conciencia. Los hombres manejamos la parte racional que nos da la oportunidad de ser inteligentes. Las mujeres manejan la conciencia. No es por nada que la mayoría de genios a lo largo de la historia han sido hombres, y no es porque un machismo las estuvo sometiendo, claro que no, sino porque las mujeres manejan conciencia, la que viene de acá, del sentir. Y los hombres manejamos inteligencia, la que viene de la proyección, de la proactividad, de inteligir. Somos más racionales, somos más pragmáticos. Las mujeres son más subliminales, las mujeres nos complementan. Si fusionamos la inteligencia de un hombre con la conciencia de una mujer, tenemos el explote del conocimiento, de la sabiduría, de lo mejor. Esa es la idea de complementarnos. El punto es que cuando se concentran, ¿y por qué se concentran? Porque uno se hace machista y el otro hembrista. Porque desconocemos, porque no nos informamos, porque desde el corazón no nos abrimos a entender a mi hermano humano y sobre todo poder comprender sus variantes. Entonces, si algo no es como yo, no sirve. Si algo no se parece a mí, no sirve. Si algo lo descalificamos, esta cultura de la negatividad descalifica, entorpece el proceso de entendimiento porque descalificamos. Entonces, de la misma manera que se concentró y que tuvo que haber procesos, lo hablábamos en el video pasado, que tuvo que haber procesos donde la mujer pudiera educar al macho, al machismo, porque el machismo se organizó y creó un patriarcado, que es la organización del machismo. La mujer no pudo hacer lo similar, la mujer tuvo que hacer un feminismo, que son estas mujeres radicales que levantan la voz para que los trogloditas estos puedan centrarse, que es todo un proceso social. No existe un varonismo, porque nosotros hemos sido los que hemos abusado del poder
Bueno, sí existe ese proceso. Hay una mujer que se llama Esther del Vilar, que escribió un libro que se llama El varón domado, donde ella le tira mucho al embrismo. Lo que pasa es que ella se equivoca, no habla de la mujer en general y mete en el mismo costal a todas. Ella habla del embrismo, no habla ni del feminismo, porque ella era feminista, pero no supo plasmarlo. Ella hablaba del embrismo, de las mujeres que manipulan a los hombres para tenerlos como proveedores, que si de por sí, quiero abrir un paréntesis, la monogamia no es algo que aún los hombres podamos manejar de manera natural, que tenemos que estar insistiendo, porque la mujer pidió sus derechos. La mujer llegó al punto de exigirle al hombre, sobre todo en la Edad Media, cuando los castillos se quedaban sin varones a quien darles en sucesión la corona, esto lo dijimos en el video pasado, la mujer le exigió al macho taradengue que para poder ser caballero tenía que escortejar a una mujer, porque antes era, si la mujer no se bajaba las enaguas, la podías violar, porque quién chingados era ella para negarme el sexo si estábamos casados. Entonces la mujer le hizo entender al macho, al exceso de macho, al machista, que tenía que cortejarla, que tenía que ser caballero, que tenía que entenderla, que tenía que ponerse en su lugar. A ver, ¿y por qué el hombre tiene que ponerse en el lugar de la mujer? Porque nosotros somos exceso de poder, nosotros somos exceso de hacer, de acción, y la mujer no. Nosotros tenemos exceso de testosterona que nos hace ser más grandes, que nos hace ser más robustos en nuestro cuerpo. Ahora, la mujer lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no tiene necesidad de hacerlo, porque somos complementativos, no estamos compitiendo, estamos compartiendo. Para poder compartir necesitamos dejar de competir. Sí es evidente que si una mujer se pone al brinco con un hombre y se pone a gritar, el hombre va a gritar más porque por competencia no se puede. Pero si la mujer de poco a poco le va haciendo saber que por ahí no es la bronca, con la capacidad estratégica que tienen las mujeres, desde su feminidad, con la capacidad consciente que tienen de poder controlarse sobre todo, sí modifican, sí crean estrategias. De ahí viene el dicho, el hombre llega hasta donde la mujer lo quiere, porque el hombre propone y la mujer dispone, porque para eso estamos complementándonos, no para otra cosa. Las reinas en su momento, que por sucesión tuvieron que ser reinas, entonces empezaron a exigirle al varón de aquellos tiempos que se comportara como un caballero, de ahí viene el término. Y a lo largo del tiempo, la mujer le exigió al macho, al varón, ya al caballero, que estuviera en la ayuda de la educación de los hijos. Entonces esta complementación creó el triángulo familiar como lo conocemos, y entonces el ideal de familia es eso, que el papá le dé la parte correspondiente de firmeza, de liderazgo a los hijos, y la mamá la parte sublime. Hoy se andan peleando los papeles porque están todos desorientados, porque la mujer le brinca porque la mujer se concentra en su embrismo y el hombre en su machismo y se distorsiona. Pero una vez que nos regulemos y una vez que nuestras ambas partes, voy a concluir con esto, este intro, repaso de lo que hablamos en el video pasado, que es cómo regulo mi parte masculina y mi parte femenina, porque somos seres duales, tenemos una parte, o sea, que me pinto, me pongo un vestido y me pongo unos tacones y me las ando dando de princesa en mi casa. No, o sea, no, ese es el tema. Estamos hablando de que yo tengo una necesidad de entender a la mujer y de complementarme con ella, y para ello tengo que trabajar mi parte femenina. ¿Y cuál es la parte femenina en un hombre? Pues lo que, repito, lo dulce, los sentimientos nobles, los valores, todo lo que ellas manejan de manera natural, yo tengo que empezar a manejarlo. Para eso nos fusionamos, para que ella me dé de su energía y yo le dé de la mía, y entonces ella comience a empoderarse, comience a tener cierto liderazgo. Sí, bueno, sí, esto siempre y cuando el hombre ya lo tenga, ya sea un varón y maneje masculinidad, ¿no? Porque si no lo es, si el güey no sabe ni cómo se llama y está bien acomplejado, pues lo único que van a fusionarse pues es pura locura, y ahí viene la bronca. Y es cuando viene la bronca. O sea, la monogamia es la máxima aspiración civilizada del ser humano, pero bueno, o sea, andamos en esas, ¿no? Andamos aprendiendo a través de la conciencia a entender cómo funciona. ¿Qué pasa entonces después? Ya juntos como familia, ya en la intención de vamos a complementarnos, ya entendí yo como macho machista que debo de bajarle y que debo de vertir a la masculinidad y a la caballerosidad, y las mujeres fueron regulando su embrismo, entre otras cosas. Surge otra bronca, otro complejo. Ahora, el heterosexual, que es el que complementa con su género complementativo, en este caso, decíamos la vez pasada, la física es polos opuestos se atraen. Polos opuestos se atraen, y nosotros el 20% que tenemos de físicamente hablando, lo complementamos con que la mujer es
diferente a mí en un sentido amplio de la palabra, por tanto ya con eso complementamos. Y la parte que es el 80% de nuestra química, porque somos 80% agua, por tanto química, no funcionan las leyes de la física acá. Por tanto, en las leyes de la química funciona que complementa lo similar. Entonces yo tengo que buscar lo similar a mí en esa línea. Esto es la heterosexualidad, eso es la heterosexualidad. Ese hábito, esa definición, esa orientación sexual. Vamos a meternos en el tema. Los heterosexuales, al igual que el machista empezó a discriminar a la mujer, hoy ya como familia heterosexual por supuesto, empezamos muy estúpidamente a discriminar y a suponernos mejores de quienes tenían variantes, porque esta es la palabra, variantes en su carta de presentación sexual. O sea que no eran heterosexuales. Y entonces inventaron un montón de mitos y un montón de estupideces que lo único que han traído es confusión y clasismo, represión y sobre todo una persecución a seres humanos que por excelencia son de avanzada. Puedo citar un sinnúmero de seres humanos que han sido homoduales, porque ahorita vamos a corregir el por qué es homodual y no homosexual, de homoduales que son seres que de naturaleza, abrimos el primer paréntesis odioso. Híjole, aquí viene la bronca y yo, ténganse paciencia por lo que les voy a decir a ustedes si son homofóbicos, si tienes cierto grado de homofobia, abre tu corazón a lo que te voy a decir, porque no te quiero convencer de algo, no te quiero hacer que estés lleno de amigos homosexuales o que tengas amigos homosexuales para que esté de modo, para que te des bien incluyente. Abre tu corazón a lo que te voy a decir, porque es importante para que tú dejes de manejar tabús y fobias y clasismo, porque el clasismo nos divide a nuestro interior. Si el resentimiento sirviera, pues aquí estaríamos hablando de cómo resentirnos y cómo ser vengativos, entre otras cosas, pero igual el resentimiento te mata, te aniquila, es como tragar una botella de veneno esperando que el otro se muera. Pues el clasismo es igual, el clasismo, el racismo es igual, nos divide como humanos, que yo me suponga mejor que tú por tener un color de piel o por tener cierto estatus económico, eso es una estupidez, lo único que hace es, a mí adentro, me quita la posibilidad de hermanarme y complementarme contigo que eres mi hermano humano. Si tú eres religioso y por tu religión crees y estás convencido que la homosexualidad es pecado, que se los va a llevar el diablo, y a mí, por pinche cómplice de ellos, o por echarles porras, entonces yo te sugiero que mejor no veas este canal, que mejor no veas este video, que te salgas inmediatamente de aquí, que se lo vayas a contar a tu pastor de confianza o a tu sacerdote predilecto, y que nos mandes bendiciones porque nos vamos a ir al infierno, y como me conoces, supongo, porque estás aquí, o me sigues, pues entonces pide por mi alma, porque soy un pecador y porque, pues por todo lo que dicen en la religión, ¿no? Yo no soy homosexual, pero mis mejores amigos son homosexuales y yo amo a mis mejores amigos. Gente en mi familia es homosexual y les amo con todo mi corazón y yo no tengo ningún inconveniente de su preferencia, porque yo estoy convencido que nace siendo homosexual. Voy a dar algunos datos. A mí sí me encantaría meterme en un debate. Y si tú tienes, si alguien de ustedes me escuchan y quieren sustentar un debate conmigo, presentando pruebas, no alegata, no esas cosas chafas que se ven en los medios de pronto, no, un debate civilizado, donde intercambiemos datos, donde quien salga ganando sea el público que puede tener dos puntos de vista contrapuestos. Por más que seas religioso, pastor, lo que sea, si tú quieres sostener un debate conmigo, con elementos sociológicos, psicológicos, científicos, para que sepas que la gente nace con su definición sexual y no se hace, yo con todo el gusto te lo acepto. Y en este canal donde tú decías, hacemos ese debate. No es pelea, no te estoy retando. Estoy diciendo que de la manera más civilizada estoy abierto al debate. No, porque lo he hecho muchas veces, porque lo he investigado, porque no estoy hablando a lo güey, porque hay un sustento de lo cual vengo a exponer en este video. Entonces, si sientes que no vas a aguantar, con toda la confianza del mundo, adelante, nos vemos y amigos como siempre. Si estás dispuesto a entender esta alternativa, yo con todo mi corazón, pues lo planteo. ¿Por qué no se nace siendo homosexual? Todavía no hace mucho la psicología, dentro de sus patologías de deformación o dentro de las enfermedades psicológicas, tenía la homosexualidad. A mí no se me olvida. A los psicólogos de hoy se les olvida y a muchos se les olvida. A mí no se me olvida. Por tanto, que hoy digan, perdón, siempre no, y mientras los hiciste menos y mientras los perseguiste y mientras incluso en la Edad Media eran asesinados por perversidades o por manifestación de pervención, etcétera,
Es que no es que hoy haya más homosexuales, siempre ha habido los mismos. El problema es que antes, como ellos dicen, no salían del closet. Por cierto, quiero decirle a la comunidad LGTB que esto que voy a decir es con todo mi corazón y ojalá pueda coincidir con su forma de pensar y si no aportarles y si no, a final de cuentas, créanme lo que yo soy súper respetuoso de la comunidad y que sobre todo pues estoy súper a favor de su desarrollo en todos los sentidos. Sí, vamos a hablar de sus excesos, por supuesto, porque una cosa es estar a favor y otra cosa es ser porrista y matraquero. Sí tenemos que hablar de ciertos excesos que la comunidad de pronto ha cometido y que es un exceso, no sé si justificado, pero a final de cuentas es un exceso. No es que hoy haya más homosexuales. Siempre ha habido lo mismo, lo que pasa que alguien en su momento no se manifestaba a sí mismo como homosexual porque la consecuencia era que lo persiguieran y que básicamente le hicieran la muerte civil, que en Roma era peor que te mataran, la muerte civil era que te pusieran un símbolo aquí en la cabeza, una cicatriz y que nadie te hablara por lo que fuese, por el delito que habías cometido. Pues básicamente tú mostrarte homosexual en su momento era lo equivalente a una muerte civil, porque sabes que te iban a tratar de lo peor, particularmente porque la religión prohíbe, y en cierta medida creo que la religión católica es la que menos se mete en broncas, pero aún así, de ahí en más, todas las religiones suponen que es gripe y que se cura. Vamos a hablar de los casos donde ha habido homoduales que han vertido la heterosexualidad como una alternativa y que es súper respetable, porque a final de cuentas es una alternativa. Y que bueno, nuestra mente tiene el poder de la sugestión. Pero si tú naciste con una tendencia, ¿por qué chingados tienes que cambiar? Ahora, si tú lo quieres hacer, si tú quieres manifestar otra postura, porque también yo he conocido heterosexuales que sí se han vertido a la homosexualidad. Bueno, entonces no te haces o sí naces o cómo. Tenemos un patrón que nos define, de nacimiento. Pero tú tienes una mente tan poderosa que decían por ahí, si tú repites una mentira durante 100 veces o 100 veces, por decir un número, se convierte en una verdad. Más bien tú crees que es verdad, se consolida en tu mente como una estructura, porque los pensamientos van creando patrones repetitivos y eso crean estructuras neuronales. Y entonces cuando tú crees que algo existe simplemente porque te lo has estado repitiendo. Eso no dicta que sea una verdad, es tu verdad o tu suposición de la verdad, pero eso no significa que realmente lo sea. Pues ahora imagínate el peso que tendrá repetirte una verdad. La mente es súper poderosa. No, yo sigo insistiendo. Hay casos específicos, verídicos, incluso de gemelos, donde nacen con la compatibilidad, con el paquete genético que les compate, o sea, es decir, con una alta compatibilidad o similitud genética. En las mismas circunstancias, con los mismos padres, por lo regular los gemelos siempre andan juntos, y aún así uno de ellos tenía desde pequeño tendencias homosexuales. Hay muchos casos más en la naturaleza humana, en todo lo que sea mamífero de la naturaleza humana, hay tendencias homosexuales. ¿Qué es la homosexualidad en términos sexuales? Es la variante, la alternativa de que alguien con una condición físicamente, con un género distinguido por su físico, le pueden más neuronas distintas a su condición física, a su condición de género. Es decir, a un hombre masculino maneja más hormonas de tipo femeninas que masculinas. Por tanto, su gusto sexual, su orientación, su definición sexual va a ser el gusto por los hombres. Pero no es que él sea desde lo masculino, busque tener convivencia sexual con otro hombre, sino que en su ser predominan más hormonas femeninas y con las mujeres igual. Las mujeres manejan más hormonas masculinas, entre ellas testosterona, que les hacen buscar en términos de recreación sexual mujeres. Ahora, ahí viene lo complejo. Es que lo que no es natural es antinatural y lo que es antinatural Dios lo reprocha y volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cuál Dios? Porque hay varios. En cada Biblia tiene su propio Dios y es el mismo. No es el mismo. Créanme lo que cuando estudies el Corán, la diferencia entre el Torah, el Corán y la Biblia son muy diferentitos, y se comportan de maneras muy diferentes. Bueno, pero supongamos que es un Dios en general, que yo sustento que es una fuente cósmica de la que todos formamos parte. Ahí nos meteríamos en camisa de 11 varas por la doctrina, porque sí, si el libro dice, pues sí es bronca, o sea, si el libro dice que es pecado, pues es pecado, y si tú estás regido por esa doctrina, pues sí es cierto. Pero el tema es, cuando tienes un hijo de esos, ¿qué hacemos?
lo matamos, lo relegamos. Yo lo voy a querer como es, sí, pero dentro de tu heterosexualismo, porque es un término que necesitamos inventarnos, así como hay machismo y hay embrismo, tenemos que inventarnos que tenemos que redefinir el término del heterosexual, que es clasista, que es ojete, que es racista, que es discriminador, que está mal de su cabeza. Y entonces el heterosexual discrimina al homosexual porque se le da la chingada gana. No, porque no entiende, porque no comprende, porque no ha investigado, porque no ha abierto su mente. Que eres alguien con condiciones distintas a mí, variantes, y eso no te hace menos que yo, porque en su momento a muchos, incluso a muchos de los homosexuales se les comenzó a hacer dar toques y dar cosas terroríficas en términos psiquiátricos porque se les quería recomponer. Porque no es cuestión de gustos, es cuestión de definición, es cuestión de orientación, es cuestión de naturaleza. Lo está. Yo no vengo a dar las pruebas porque ahí están y yo les invito a que las busquen. Si tú eres homofóbico, realmente en tu corazón no lloras, el único que se está jodiendo eres tú, y si tú supones que no, tú dale. Muy probablemente vas a entenderlo por las malas, pero lo entenderás como yo en su momento. Por tanto, vamos a entrar al tema de por qué nacen, por qué, bueno, que de peso específico cada definición sexual tiene su porqué en este planeta y su complementación. Los heterosexuales sí promovemos la familia porque la podemos reproducir. Aún no se han sentado las bases para que el homosexual pueda tener familia, porque lo puede hacer mediante los mecanismos tecnológicos que se pueden hacer o mediante la adopción, pero es un tabú horrible. Y si aún no Latinoamérica sobre todo no logra trascender al reconocimiento de que ellos nacen así, porque ese es el dilema. Quienes suponen que no nacen, que se hacen, pues sí, entonces sí tienen bronca. Y que desde el machismo, pues un hombre que es fémino es lo equivalente a ser débil. El machista está torcido y el hembrista también. Las hembristas también son homofóbicas, ¿eh? Las mujeres hembristas también no soportan ver a un hombre que se comporte como mujer, les repudia, no les cabe, en su diminuto cerebro no les cabe esa posibilidad, esa diversidad, esa apertura. Quienes entendemos de manera civilizada, quienes hemos investigado y sabemos que se nace siendo así, o sea, no es que tú quieras, güey, es que desde niño traías esa definición. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué nacen así? ¿Por qué tantos grandes, extraordinarios genios de la historia fueron homosexuales? ¿Qué aporta la homosexualidad? Si la heterosexualidad aporta a la familia, al menos como la conocemos en términos reproductivos, la familia reproductiva, hay hoy más familias que no son reproductivas, o sea, que no son de nuestra sangre los hijos, pero se adoptan o se adaptan, que de hecho es la misma etimología. Pero la familia reproductiva de mamá, papá, y donde transportan el paquete genético a través de la sexualidad y la reproducción y la procreación, el heterosexualismo vino al mundo, a este planeta, para poder crear la familia. ¿Por qué vino el homosexualismo? ¿Para qué? Es donde complementamos el video pasado. Los seres homoduales, imagínate, si nos es un broncón, si tú que tienes exceso de macho, que es machismo, o tú que tienes exceso de hembra, que es hembrismo, para poder regularte, tanto las hembras tienen que lograr ecualizar, equilibrar su parte masculina como los hombres nuestra parte femenina. Que repito, no es ni que las mujeres anden con pistolas tirando balazos, por decirlo, o el hombre se ande pintando la boca, ¿no? No es por ahí. El tema es lograr entender las energías que manejan. Ya lo habíamos puesto en la grafiquita, ¿no? Lo salado, lo dulce, lo que complementa. Y si para que nosotros pudiéramos regularnos tuvimos que trabajar nuestra dualidad, imagínate ellos que ya de naturaleza traen su dualidad trabajada. Es un hombre, porque no dejan de ser hombres, no dejan de tener pene, es donde el machismo se pierde, el machismo religioso sobre todo, porque el machismo es religioso, porque la religión es patriarcal, aunque a los religiosos no les guste, así es. Apenas hoy se le está dando pie a la mujer en las religiones, sobre todo en las cristianas, que tome pie, pero todavía en las religiones del Medio Oriente siguen siendo brutalmente patriarcales, o sea, el machismo sigue abundando por el Medio Oriente de manera horripilante. Acá todavía ciertas religiones manifiestan esa tendencia patriarcal. Por tanto, la mujer no puede tener pie en las estructuras, en las élites organizativas de las religiones, por el machismo y el patriarcado. Entonces, para que
La intención del homodual, porque digo homodual porque maneja la dualidad. Ellos ya nacen con esa complementación, o sea, nacen siendo hombres, con pene, con testosterona de hombre. Pero también les puede la energía, las hormonas femeninas. Por tanto, su gusto sexual es hacia la energía que les complementa, en ese caso, un varón. Un varón, sobre todo un varón heterosexual o alguien homosexual que tenga las características de alguien varón, de alguien varonil, que no tenga esta variante de ser un hombre muy femenino, que eso es el variante que hoy podemos medio entender. Suponemos que la mayoría de homosexuales son los que andan de locas por la vida, ¿no? Hay muchos homosexuales que no tienen esa variante fémina y que siguen siendo hombres, pero su gusto es complementativo. Aún entre ellos hay activos y pasivos, que no es nada más a nivel genital, es a nivel energético. Ahora, vamos a hablar de esto que es medio confuso lo que voy a decir. Sí es antinatural, perdón, amigos de la comunidad LGTB, sí es antinatural, o sea, sí es antinatural que el pene de un hombre quepa en el ano de otro hombre. Por supuesto que es antinatural. Pero ustedes, eso me lo dijo un amigo homosexual a que le mando un abrazo, eso me lo dijo él, es que no estamos diseñados necesariamente para la genitalidad, porque nosotros ya nos autocomplementamos. Si lo que acabo de decir anteriormente es que un hombre necesita de una mujer para trabajar su parte femenina por un efecto que se llama efecto espejo, el yo soy tú, tú eres yo, el tú dame de lo tuyo para yo entenderte y viceversa, tú mujer te complementas conmigo, es cuando yo puedo ser tierno. Porque los hombres nos ponemos, sobre todo los monógamos mandilones, nos ponemos ridículos, hacemos ridículo. Bueno, eso es trabajar tu feminidad, la parte tierna, la parte que no reconocía, eso es trabajar tu feminidad. Para eso necesitábamos la complementación con la mujer. En el caso de los homoduales, ellos ya traen esa variante. La genitalidad es un recurso que no necesariamente viene a crear reproducción como lo somos los heterosexuales. Pero para ellos es un recurso de expresión genital, no sexual. Ellos no necesitan complementarse con una pareja para intercambiar, para que tú mires la parte femenina y yo la masculina, porque tú como homodual ya la tienes, ya la traes. Incluso hay la mayoría de homoduales, quienes en términos genitales son pasivos, nunca les gustó, nunca pudieron disfrutarlo, tuvieron que hacer un montón de cosas. O sea, no es que vayamos en contra de la naturaleza, sino de que manera natural no viene. Lo antinatural no es aún muy entendido. La palabra antinatural la suponemos como es antinatural y te castiga Dios. Desde lo religioso lo antinatural sí existe. Desde lo científico existe la evolución. Por tanto, el ser se adapta a las necesidades evolutivas. Somos seres que hemos ido adaptando. Antes teníamos un colon súper largo y tenemos colmillos grandes y premolares más porque comíamos carne cruda. Conforme fuimos adaptándonos a las nuevas necesidades, descubrimos el fuego, se han ido reduciendo nuestros molares y cada vez van a ir siendo menos. Va a llegar el punto donde nos hagamos veganos. Ojalá a mí no me toque porque soy muy carnívoro. Pero cuando lleguemos a eso, porque sí, los amigos veganos tienen razón, tenemos que llegar a ese punto, pero es un ritmo, el ritmo importa, la forma importa. Cuando lleguemos a ese nivel de comer puro vegetales, el siguiente nivel es alimentarnos directamente del sol. ¿Por qué? Porque comemos las vacas que se alimentan de los vegetales y los vegetales se alimentan de sol. O sea, a final de cuentas comemos sol. La humanidad en 200, 300, 400 años va a llegar a ese punto. Aún no, estamos en un proceso, el proceso es importante. Por tanto, cada vez tenemos, el apéndice ya no nos sirve como función mecánica de procesos de carne cruda, que era para lo que teníamos. Por tanto, se redujeron los molares, ya no necesitamos las molas del juicio incluso, y nos hemos ido compactando, nos hemos ido sutilizando. Nadie nos dice ni nos puede comprobar que los homoduales, genitalmente hablando, ya van a ser adaptados para que entre ellos puedan tener actos de recreación genital, como ellos lo pueden hacer. Ellos pueden llegar mayormente a las caricias. Si de pronto suena feo, aberrante, que es por el lugar donde tú secretas lo peor lo más denso de ti, por ese lugar sostengas una relación sexual. Ellos tienen que hacer un montón de adaptaciones para llegar a esa situación. Pero eso los hace perversos. No, cabrón, es un ejercicio de recreación que a ti que debes de respetar, no que te deba valer madre, que debes de respetar.
Y porque tú no seas y porque tú no lo vivas, tú eres heterosexual, no te da el derecho a asustarte, a persinarte. Ay, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿por qué? Si los grandes seres de la historia son homoduales. Ahora, no porque seas homodual, no porque seas homosexual significa que ya tienes el paquete de conciencia mezclado. Se supone que sí, porque para eso viene en este mundo. En una familia, aquí viene lo interesante, ya casi concluimos. En una familia donde hay exceso de machismo y de embrismo, no puede haber complementación energética. Los hijos van a salir todos distorsionados. Detrás de un machito hay una hembrota, hay una mujer hembrista que lo creó como macho. O sea, si tú le estás tirando pedo, si tú eres feminista y me escuchas y le estás tirando bronca al machismo, por el machismo no es la bronca con él, es con su mamá. Ve con su mamá, se la de todos, porque ella anduvo inculcándole que no, tú no te sirvas de comer. Hombre, en la cocina huele caca de gallina, que te sirva tu hermana. No, tú no te laves. Porque para eso estamos las mujeres. Ahí estuvo una mujer que lo estuvo maleducando y malentrenando. Entonces tírale a él por machista, pero también tírale a su mamá. Porque a las que se deben de educar son las hembristas, las mujeres que se han ido al embrismo, porque esas son las de la bronca. No necesariamente el papá. Porque quienes sostienen, quienes disponen son las mujeres. Los hombres proponen y ustedes disponen siempre y cuando estén equilibradas. Por tanto, la homodualidad es una definición, es una orientación, es una variante dentro de los múltiples ejercicios de la sexualidad. La sexualidad tiene muchísimos matices que hoy son tabú, porque no se comprenden. Porque cuando algo se hace tabú, cuando se descalifica, cuando desde la ignorancia tóxica, hazlo para allá porque eso no está bien. Entonces hoy las familias, hoy la gente que es homofóbica dicen, por ejemplo, de los textos de allá de Europa, donde ya están metiendo la inclusión, donde ya hay variantes, donde la información en las escuelas ya es incluyente al tema homosexual, se asustan las mamás o los papás, se asustan porque yo no lo meto en una escuela donde haya inclusión homodual o homosexual, porque me lo confunden, porque ellos piensan que se hacen homosexuales. Ahora, digamos que se confunde el niño. Si nacemos, nuestra definición se hace. Si se besuquea en la secundaria con alguien, ¿qué? ¿Se le cae el pene? Si su definición es heterosexual, ¿mancha su vida? Si se besó con otro alguien, ¿se va a volver gay? Y si se vuelve gay, ¿cuál es la bronca? Si estamos diciendo que son seres sublimes. Si en una gran mayoría, no por ser homosexual ya eres consciente, pero están ya calibrados de manera natural. Sí están un paso adelante que nosotros. Ahora, desde la energía, desde la conceptualización energética, ¿por qué nacen en este planeta? ¿Con qué misión planetaria? ¿Con qué misión cósmica? Familiar. Vuelvo a lo mismo. La concentración de machismo y de embrismo crea distorsión. Los polos no están calibrados. Ay, por un lado el papá anda como pinche loco diciendo que él es Juan Pistolas y maleducando a los niños, y la mamá justificándolo, y hay una locura, y entonces se distorsiona la familia. Los homoduales son seres de avanzada, son almas avanzadas que deciden nacer en las familias donde nacen, para que por un efecto que, repito, se llama efecto espejo, que es el código yo soy tú, tú eres yo, que significa, como eres mi familia, te amo, tengo que quererte y comprenderte como seas, a pesar de que para mí lo que tú seas me representa el peor repudio, porque son mis creencias torpes, mochas, los mitos, las verdades ni siquiera a medias, una pizca de verdad convertida en una mentira brutal, y entonces hacemos mitos estúpidos que nos hacen suponer que algo está mal simplemente porque tú eres diferente a ti. Entonces nace un homodual en estas familias, eventualmente tienes que amarlo, por más machista que seas. Es tu hijo, cabrón. Aunque no quieras, tienes que amarlo. Es tu hijo, mamá nalgotas. O sea, eventualmente tienes que amarlo porque es tu hijo, no puedes dejar de amarlo. Al principio te va a repudiar, te va a causar conflicto, y hay muchos testimonios de ello. El papá lo va a atacar, le va a decir que es de lo, etcétera. Va a haber un punto en que, por la energía equilibrada que trae este individuo homodual, homosexual, va a lograr hacer que su energía sea lo suficiente para equilibrarlos. Tarde que temprano el papá se va a doblar y va a decir: yo te amo, no me importa que seas lo que seas. Ya me cansé de querer odiarte porque no puedo, porque eres mi hijo. Ese candado lo pone el universo para que entonces eventualmente ese papá loco machista
le reduzca al machismo. Yo hablo por mí, yo era por supuesto machista, por supuesto. Y no es que detrás de un machista haya un homosexual, porque nosotros como hombres, como mujeres igual, tenemos que trabajar nuestra parte femenina y después nuestra parte homosexual. No, si no tuviéramos un nivel de homosexualidad, no pudiéramos convivir entre hombres, no se podría. No podríamos ni siquiera alburearnos, incluso nos albureamos y nuestros albures son completamente homosexuales, pero brutalmente homosexuales, entre los supermachos, entre machines, entre los barbones que se les cierra la hora de candado y que tienen cuerpotes de ropero, se alburean, yo no albureo, pero lo hice en su momento, y son albures homosexuales al por mayor. O sea, tenemos que tener un grado de homosexualidad, eso no nos hace homosexuales. Pero si no trabajamos, lo reprimimos y entonces recriminamos y oprimimos y lastimamos a quienes son homosexuales porque los suponemos desde el estúpido machismo inferiores o débiles a nosotros, cuando no lo son en ningún sentido. Por tanto, a mí me pasó con gente de mi familia, pero mis mejores amigos, a mí quien me reguló el machismo no fueron las mujeres con las que yo estuve, porque si yo era machista, pues andaba con una hembrista que justificaba mi machismo, por supuesto. Y las mujeres que tenían cierto nivel de feminismo me parecían horrorosas, ¿no? En su forma de expresión. Yo decía que voy a andar con una loca como esas. Fueron mis mejores amigos homosexuales, los que mediante el cariño y el amor que lograron darme como amigos, pero sobre todo como amigos con cariño maternal, que pues regularmente entre los hombres no nos damos, pues somos hombres. Ese cariño maternal no existe porque pues somos hombres y manejamos la energía paterna, la energía de la protección. Pero cuando un amigo te daba eso, en el caso de mis amigos homosexuales, que fueron mis amigos, Dios me los puso ahí, yo no podía evitar que fueran mis amigos. Cuando yo empecé a resonar en mi interior por qué me causaba conflicto, era precisamente por el sentido estúpido de competencia, porque el machismo es el exceso de la competencia, y entonces entre nosotros siempre estamos compitiendo para ver quién es más varón, más viril, más macho alfa, entre comillas, y un hombre que es fémino, pues nos representa debilidad, porque el machista discrimina a la mujer porque es más débil, porque no sabe que le complementa. Fueron mis amigos homoduales los que me dieron la bendición de poder quitarme lo estúpido machista y hoy entender cómo funciona esto que estoy explicando. Sí tenía que hablar de esto, no sabía cómo abordarlo porque no quería herir susceptibilidades y bueno, de pronto dije, tengo que desde el corazón vibrarlo y exponerlo como yo lo creo, como yo lo entiendo. Son seres excepcionales. Si en tu familia nace un ser de estos, como igual pueden nacer otras variantes de seres, nacen para complementar, porque algo hizo falta. La mujer no pudo ser lo suficientemente mujer o manejar la energía de la feminidad para complementar o para poder educar al macho que estaba ahí, al machista, y entonces tuvo que nacer un ser de estos y que eventualmente rompió con el estúpido tabú del homosexualismo, y eventualmente la mayoría de familias, no todas por supuesto, y ni todos los homoduales nacen en condiciones idóneas, pero en una gran mayoría sí, terminan las familias machistas y hembristas reduciendo la concentración de machismo o de hembrismo y eventualmente vierten a la masculinidad, de la feminidad y logran abrir su corazón y entender que no es malo, que de ninguna manera está mal. O sea, porque sea diferente a mí no significa que está mal, y la evolución aún no ha terminado. La familia hoy podrá ser heterosexual en términos reproductivos, pero eso no garantiza que en futuros posteriores cambie. Y si tú dices qué feo, qué mal, es porque tienes problemas acá, en tu cabeza, tienes problemas homofóbicos. Y si eres homofóbico a un sentido estricto, es porque muy probablemente tienes una homosexualidad reprimida. No aplica en todos los casos, lo estoy diciendo como sarcásticamente. Hay una homosexualidad que está reprimida. Hay mujeres que tienen tendencias lesbianas que no soportan una lesbiana porque se sentirían mal, porque el rechazo de la sociedad te causa conflicto. Entonces las mujeres evidentemente no quisieran que sus hijos fueran homoduales por lo que les puede traer como sufrimiento. No, créeme lo que ya no sufren, cada vez sufren menos porque cada vez hay gente que somos más consciente, que les incluimos más, que entendemos. A mí no me causa ningún conflicto, al principio sí tengo que ser honesto, ver a dos hombres besándose, ningún conflicto me causa hoy. En su momento sí, porque no estaba acostumbrado, hasta que te vas repitiendo que tienes que respetarlo, que no es ninguna aberración, pero como lo traemos metido hasta el tuétano de los huesos, nos supone que es mal, ¿no? Como en el estúpido gobierno de Rusia, que allá no se puede besar en la calle. ¿Por qué no, cabrón? Porque los niños ven, ¿y qué? ¿Se le cae el pene? Pues no que se nace siendo heterosexual. Y aunque no se nazca haciendo, ¿cuál es el inconveniente? O sea, va a dejar de ser menos García, menos Pérez, pero porque en el fondo no queremos que sufran, esa es la bronca. Pues no.
O si va a sufrir, va a sufrir desde la heterosexualidad, desde la bisexualidad o desde la homosexualidad. Yo antes decía, no existe la bisexualidad, solamente existe heterosexualidad, homosexualidad. No, sí existe, sí existe. Y cada uno tiene su qué hacer. Aún falta mucho por descubrir todas las variantes de las expresiones sexuales, pero por lo pronto las que tenemos a la mano, que es la homodualidad, que tiene, ahí interviene tanto homosexuales como lesbianas. Básicamente es homodualidad, es una expresión de ambas definiciones energéticas, la bisexualidad y la heterosexualidad. Entonces, cada quien desde su trinchera está aportando cósmicamente, planetariamente. A mí de pronto me han dicho, yo pensé que tú eras gay, y no es como, ay no, yo soy bien macho. No es como digo, güey, no, si yo fuera gay, yo créeme lo que me sentiría afortunado porque son seres excepcionales. No lo soy. Y yo tengo bien definida mi orientación. Pero a mí me honraría serlo. Por tanto, no tengo ningún inconveniente, porque yo conozco seres extraordinarios y en la historia de lo humano son seres sublimes, son seres de avanzada, seres que han decidido vivir este horror del clasismo, que son seres guerreros de almas sumamente poderosas que aguantan el peso de una familia que está concentrada en una variante energética o en otra, y que ellos complementan a estas familias. Por eso, si en tu hijo hay alguien que es homosexual, agradécele al universo, y muy probablemente tu energía desde macho o desde hembra no fue suficiente y tiene que venir este ser a complementarles. Entonces, pues hay que entenderla desde un punto de vista distinto para no caer en el estúpido clasismo y el racismo, porque lo único que nos hace es alejarnos de nosotros mismos. Y no me importa qué pienses, quién seas, cuál sea tu definición sexual. Evidentemente no me ofendo cuando alguien de la comunidad pues me tira la onda. Es como pues qué chido que yo te haya gustado, así como qué chido que yo le guste a otra mujer, pero pues yo soy hetero, pues, ¿no? Pero no me causa conflicto, ni me asusto, ni pinche joto, me anda siguiendo. No, esas son estupideces, esas son pavadas, esas son cosas retrógradas de un siglo que no corresponde. Estamos en el siglo XXI y necesitamos abrir nuestra mente. Afortunadamente en cada familia hay mínimo un gay, una lesbiana, para que por efecto espejo podamos entender a estos seres maravillosos y dejemos el estúpido clasismo. Bueno, pues entonces hemos llegado a la parte final y les mando un abrazo a todos. El siguiente video vamos a hablar del ego, del egoísmo y del egocentrismo, y qué significan cada uno, que ninguno es malo, todo es concentración de, y todo sirve con un propósito. Les mando un fuerte abrazo del alma y nos estamos viendo.